Colegas, buenos días. Les doy el agradecimiento por la asistencia a esta pequeña presentación de los libros de contabilidad gubernamental del año 2023. En realidad son una relación de libros contables que ya en su momento los fui diseñando, pero que de alguna manera recopilan toda la experiencia en las unidades ejecutoras donde he ido elaborando, ¿no? Tratando de dar un enlace justamente a la parte práctica recogida de las unidades ejecutoras, y que casualmente tuve la suerte, más que todo, de llevar el cargo de integrador contable en su momento de unidades ejecutoras a nivel de pliego, ¿no? Entonces, ello me permitía tener acceso a mayores casuísticas de las distintas unidades ejecutoras que estaban supeditadas justamente al pliego. Eh, Entonces, en su momento hice un primer libro que lo denominé contabilidad gubernamental básica, ¿no? En este libro de contabilidad gubernamental, ya, eh, trataba más que todo de establecer las premisas para poder entender una unidad ejecutora, porque entendí que muchos de los colegas provenían, o su experiencia más que todo estaba centrada en el sector privado. Entonces, de alguna manera quise recopilar información, memorias más que todo, de la casuística que yo encontraba en el sector público, ¿no? Ustedes saben que es un poco difícil cada vez que nosotros nos insertamos por primera vez en el sector público. No es que todo el mundo nos reciba con los brazos abiertos y nos dé la información de cómo es que se maneja todo este aparato estatal, ¿no? Y lo que trataba era más que todo entender conceptos propios del sector público e ir relacionando justamente con la literatura que estaba contenida ya sea en las NICS-SP, en el marco conceptual, en el plan contable gubernamental. Entonces, dicho esto, siempre en el desarrollo, en el proceso de desarrollo de la elaboración y preparación de los estados financieros, nos piden de alguna manera tener un criterio profesional al momento justamente de elaborar y preparar los estados financieros. Este criterio profesional eh, no se debe confundir con el criterio personal que uno tiene o la apreciación o la perspectiva personal que tiene acerca de un determinado tema, ¿no? El criterio profesional se forma con dos ingredientes principalmente: con la experiencia que obtienes justamente laborando en un centro de labores y con el conocimiento, ¿no? El conocimiento, más que todo, se logra estudiando principalmente el marco conceptual y las normas internacionales de contabilidad. Pero ustedes saben que cuando entramos a las aulas universitarias, principalmente lo que nos enseñan son los PCGA, ¿no? Los principios de contabilidad generalmente aceptados. Eh, Justamente a raíz del estudio de los principios de contabilidad, me di cuenta que todas las carreras en general tienen principios o bases de juego para poder entender cada una de nuestras profesiones. Entonces, si nosotros queremos entender la contabilidad propiamente dicha, es necesario partir por conocer todos los principios de contabilidad, ¿no? Todos los PCGA. De alguna manera, cuando apareció la contabilidad en la historia de la humanidad, y se quería tratar de ordenar esos conceptos, esas reglas de juego, justamente se plasmaron en estos PCGA, en estos principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales posteriormente evolucionaron, evidentemente, porque estos reflejaban hechos económicos. Los hechos económicos que año tras año producía la humanidad fueron también evolucionando. Entonces, estos PCGA evolucionaron en NICS, ¿no? Las normas internacionales de contabilidad, que en su momento fueron escritas por el Jazz, pero que después evolucionaron mucho más en las NIF, que fueron escritas por el Jazz. Entonces, en base a estas NICs, tranquilamente también se pudo hacer un complemento llamado las NICs SP, o lo que internacionalmente lo llaman como las IPSAS, elaborado por el IPSAS-B. Pero para entender toda esta literatura, lo que se necesitaba como base era entender las reglas de juego, en este caso, los PCGA. Entonces, a raíz
de ese línea de ideas, de esta línea de idea, fue que en su momento, hace poco, también escribí uno de estos libros. A ver, lo voy a poner en pantalla. Lo voy a poner en pantalla. Sí, este es el título del libro, que seguramente es totalmente familiar a ustedes, conociendo el marco conceptual, ¿no? En el marco conceptual, de alguna manera, hago una estructura de todos los conceptos, ¿no? Por algo se llama marco conceptual. Pero hago una historia de todos los conceptos que ustedes tienen que tener en consideración al momento de preparar y presentar los estados financieros. Cada vez que ustedes se van a una entidad pública, no, no sé, se me ocurre un contador de renuncia, ustedes llegan, ven la contabilidad, la pregunta es, ¿cómo armo la contabilidad? ¿No? Ok, entro al SIAP, SIAP módulo administrativo o módulo contable y comienza a registrar las operaciones de compra, venta, cobro y pago, depreciaciones, amortizaciones, altas, bajas de bienes, qué sé yo, ¿no? Innumerables hechos económicos que cada unidad ejecutora produce, ¿no? Entonces, finalmente, una vez que preparas, presentas los estados financieros a la Dirección General de Contabilidad Pública. Pero si han hecho la pregunta, si hipotéticamente yo les pidiera que imprimieran sus estados financieros, al menos el F1, el F2, el estado de situación financiera, el estado de gestión, ¿cómo ustedes me darían la seguridad de que esos números que están contenidos en un papel son ciertos? ¿Cómo yo puedo tener la plena seguridad de que la información que me estás presentando en tus estados financieros, a mí, como evaluador, me sirven? Porque tranquilamente yo puedo entrar al módulo contable, ¿no? Contabilizo, mayorizo, me cuadra, lo envío a la DGCP, me valida con su sistema contable, me da la validación, me da el OK, pero eso no quiere decir que el estado financiero que me están presentando sea confiable, ¿no? Sea verificable, sea comprensible, sea comparable, sea oportuna o tenga una representación fiel. Entonces, justamente llegué a la conclusión, y que evidentemente lo dice en el marco conceptual, ¿no? Llegué a la conclusión de que la información que ustedes están produciendo tiene que ser útil para la toma de decisiones o finalmente para la rendición de cuentas en el sector público. Entonces, eh, todos podemos preparar estados financieros, pero no necesariamente esos estados financieros van a ser útiles para la toma de decisiones, ¿no? Es como compararlo con un plato de comida, ¿no? Todos podemos preparar un plato, un- algún, algún tipo de plato de comida, pero no quiere decir que necesariamente tenga que ser rico, ¿no? Entonces, para que tenga los ingredientes correctos ese estado financiero, justamente tiene que cumplir ciertos estándares de calidad. Y esos estándares de calidad están contenidos en el marco conceptual. Uno de los libros que he alcanzado ahí en el link de descarga de los libros, es justamente conociendo el marco conceptual. En el marco conceptual debemos entender eh, los conceptos o los ingredientes que nos ayudan a saber que el plato que estamos preparando y presentando al consumidor le va a ser útil, ¿no? Por ello tiene que ser relevante, tiene que tener una representación fiel. En cristiano quiere decir que tiene que ser confiable, tiene que ser comprensible. El hecho de que sea comprensible no quiere decir que tenga una literatura fácil de entender. No cualquiera puede entender los estados financieros, ¿no? Mucho se confunde el hecho de que cuando haces notas a los estados financieros, pues tiene que ser una literatura totalmente entendible para todo el mundo, ¿no? Para todos los usuarios de la información financiera, lo cual es totalmente falso, ¿no? Si tú quieres entender los estados financieros de una entidad, lo primero que tienes que hacer es entender el giro de la entidad, a qué se dedica, qué cosa hace, qué compra, qué cosa vende, cuál fue el motivo de su creación, ¿no? Y aparte saber, evidentemente, terminologías contables, que son activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Conocer los reportes básicos, ¿no? Que es el estado de situación financiera y el estado de gestión, ¿no? Entonces tienes que armar dos variables ahí. Conocer el giro del negocio de tu entidad pública y a la vez también conocer conceptos contables. Fusionas esos dos conceptos y evidentemente cuando le das lectura a los estados financieros, pues te va a ser comprensible. ¿Ya? Entonces, comprensible no quiere decir que tengas una literatura sencilla de leer, ¿no? Digerible, que todo el mundo lo puede leer. Por ello, nuestra contabilidad tiene un lenguaje técnico que solamente lo pueden entender los contadores
o aquellos profesionales que están relacionados con las ciencias económicas, ¿no? Entonces, es muy distinto que yo diga la palabra chocolate, ¿no? Que alguien se compre un chocolate Sublime y diga, ah, qué rico chocolate, o que vaya a un productor de chocolate y me diga, ese chocolate Sublime que estás comiendo en realidad no es chocolate, porque el chocolate debe tener cierta cantidad de cacao, cierta cantidad de azúcar, cierta cantidad de miel, qué sé yo, ¿no? O sea, tiene un contenido exacto para que sea definido como chocolate. Al público en general, el chocolate puede ser cualquier cosa de color marrón, ¿no? Masticable. Pero un chocolate tiene una cierta cantidad de ingredientes. Igual pasa con el término activo. El activo, para mí, guarda ciertos ingredientes que le dan la forma justamente de un activo para un contador. Pero si tú vas al común usuario que estudia un curso básico eh, de inteligencia financiera o de educación financiera, le van a dar otra versión de lo que es un activo, ¿no? Activo es todo aquello que entra a tu bolsillo y pasivo es todo aquello que sale de tu bolsillo. Totalmente falso, ¿no? O no tan falso, pero están dando aspectos de forma de lo que es un activo o un pasivo para que el público común lo pueda entender. Pero el hecho de que pueda entender esa información no quiere decir que en automático ya se vuelve en un contador, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a diferenciar la terminología que nosotros manejamos y en la medida de lo posible que ésta no sea, no sea totalmente eh, común, ¿no? O sea, no guarda un lenguaje común totalmente entendible por todo el público. Eso no es lo que se busca finalmente, ¿no? Nosotros como profesionales y en defensa de nuestra profesión, tenemos que crear nuestro propio lenguaje profesional que nos ayude a tener una conversación común y corriente entre profesionales, pero utilizando determinados tecnicismos, ¿no? Determinados tecnicismos. Y justamente esos tecnicismos se abordan en el marco conceptual. ¿Sí? La representación fiel, comprensibilidad, comparabilidad, oportunidad, verificabilidad. Miren, hace poco, por ejemplo, en la verificabilidad, ¿no? Y justo les comentaba, cuando ustedes elaboran estados financieros, ya, estos estados financieros finalmente lo presentan en la Dirección General de Contabilidad Pública, ya, pero ello no quiere decir que porque lo presentaste ya terminó toda tu labor. ¿Quién me garantiza que el contenido de la información que estás presentando es la correcta? Entonces, esa información tiene que ser verificable, ¿no? Verificable en el sentido de que si tú me dices que de activos tienes 100, documentame, ¿no? O evidenciame con algún tipo de inventario o cualquier otro, no sé, medio probatorio que efectivamente tienes 100 en esa cuenta de activo. ¿Ya? No es solamente poner un número en un papel. Aparte de ello, verificable implica también que sea auditable, ¿no? Si no, los auditores bien te piden los estados financieros y cómo revisan o cómo te asegura, garantizan de que al momento de que tú hayas elaborado los estados financieros, hayas cumplido con todo el contenido del marco conceptual y las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ellos emitir un dictamen indicando que los estados financieros presentan razonablemente la información financiera? ¿Cómo pueden hacer ellos? Ellos de alguna manera sirven como un filtro de control de calidad que aseguran si tus estados financieros están o no están cumpliendo con los estándares de calidad. Están o contienen o no los ingredientes exactos a la medida para que tu información sea útil para la toma de decisiones. Tal vez esta terminología a muchos les suene hasta aburrido, ¿no? Pero justamente el producto radica en eso, en que el producto entregable, que en este caso son los estados financieros, tengan los ingredientes exactos, con las medidas exactas, para asegurarnos que justamente sea medible. No se trata solamente de que te presente un balance activo, pasivo y patrimonio, cuadra a cuadra. No se trata de poner números en un papel, ¿no? Sino se trata de hacerlo útil, digerible, ¿no? Nuevamente, si vas a un buen restaurante con estándares de calidad, te sirve un lomo saltado con los ingredientes exactos, es porque finalmente te están presentando el producto, te lo están preparando, te lo presentan, pero para que ese producto sea digerible por el usuario, por el cliente. Igual pasa con la información financiera. Y justamente esos ingredientes y esos estándares de calidad los contiene el marco conceptual y las NICS SP. ¿Ya? Hay una serie de información que debes tener en cuenta
para construir tu información financiera, ¿ya? No se trata solamente de que veas operaciones básicas de compra y venta, compra y pago, y preguntarte cómo los contabilizan. Lo último que debes preguntarte es cómo registrar tal o cual operación. Entonces, para ello, primero tienes que estudiar hechos económicos, cómo se comportan los hechos económicos, cómo es el giro del negocio de la entidad, y sobre eso tú construyes la contabilidad. Si a ti el día de hoy te contratan y te dicen, hazme los estados financieros de la unidad ejecutora X, ¿cuál es el primer paso que tienes que dar? ¿Qué paso darías principalmente? ¿Coges lo que vio el contador anterior? ¿Cómo lo contabilizaba? ¿O tú mismo estableces tus propias reglas de juego? Esas reglas de juego que tú estableces finalmente se denominan políticas contables. Todas las entidades deben tener políticas contables que les va a servir de punto de partida para que ustedes puedan preparar y presentar su información financiera. Y esas reglas de juego justamente los contiene también el marco conceptual, la MIG SP8 de políticas contables, la MIG SP1 de presentación de estados financieros y otras diversas MIGs SP. Por eso, el, este fue el motivo principal que me animó también a escribir este libro del marco conceptual. Hay en realidad una serie de conceptos, ya partiendo de las características cualitativas de la información, que no es más que los ingredientes que deben tener la información financiera para que ésta sea confiable y sea útil para la toma de decisiones. ¿Ya? Hablo también acerca de los elementos de los estados financieros, los activos, los pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Yo sé que para ustedes esa terminología es bastante familiar, pero mucho se cuestiona eh, la percepción que ustedes tienen respecto a lo que son cada uno de estos 5 elementos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que cuando ingresan a la universidad, los primeros días nos enseñan, perdón, la ecuación básica, ¿no? Activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿no? Ok, tenemos la ecuación básica, pero alguna vez se han preguntado, ¿por qué la ecuación básica activo es igual a pasivo más patrimonio tuvo que ser diseñada de esa manera? Yo sé que finalmente esa presentación ustedes lo ven en el estado de situación financiera, ¿no? En su balance. Activo por un lado, pasivo y patrimonio por otro lado. Por otro lado. Pero se han preguntado, ¿por qué tendría que ser así? ¿Por qué no puse, no sé, gastos es igual a patrimonio menos ingresos? O pasivo es igual a activo menos patrimonio. Se me ocurre. Porque justamente esa presentación de activo es igual a pasivo más patrimonio. Y ahí justamente esa pregunta se responde con los principios o las reglas de juego, los PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Ustedes saben que los gringos, los norteamericanos, tienen dos columnas, una columna de financiamiento y otra columna de inversión. O sea, una empresa para operar bajo el principio de empresa en marcha, ¿no? Primero se financia. Antes de operar, primero se financia. ¿De quiénes se financia? De sus accionistas, ¿no? ¿Sus accionistas quiénes son? Patrimonio. ¿De quiénes más se financian? De sus proveedores y de los bancos. Ellos son terceros. Esos terceros se les llama pasivos. O sea, finalmente, ¿quiénes nos financian? Los terceros, los pasivos, es decir, los proveedores o los bancos, y los socios. Esos socios representan el patrimonio. Pasivo más patrimonio. Esta es la columna de financiamiento. ¿Para qué me financian? Para que con ese financiamiento yo pueda invertir. ¿En qué cosa invierto? Justamente en activos. Por eso que hay dos columnas, ¿no? Columna de financiamiento y columna de inversión. Me financian los pasivos más mi patrimonio y con eso, con ese financiamiento que hago, comienzo a invertir. ¿En qué invierto? En activos. Por eso que sobre esa lógica recién se construye la ecuación básica de activos igual a pasivo más patrimonio. Porque con mi pasivo más patrimonio puedo tranquilamente invertir en activos. Y así nace toda la historia de la contabilidad. Pero lastimosamente ese punto de partida no nos explican, ¿no? Solamente a rajatablas nos dicen activos igual a pasivo más patrimonio. ¿Qué es activo? Tal cosa. ¿Qué es pasivo? Tal cosa. ¿Qué es patrimonio? Tal cosa. Y ahí continúa. Y la verdad no sabemos por qué utilizamos esa ecuación. Sabemos que hay una partida doble, ¿no? De por medio, ¿no? Y que tiene que cuadrar, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué? Porque, ¿qué estamos, o sea, como contadores, ¿qué hacemos? ¿Asientos contables o producimos información para la toma de decisiones? ¿No? Entonces hay que aprender a diferenciar
qué es lo que producimos, ¿no? Es como cuando yo contrato a un pintor, ¿no? Mis paredes están despintadas, por favor, píntemelas. Perfecto, perfecto. O sea, él ya sabe qué hacer, ya tiene claro su objetivo, ¿no? Como oficio, qué es lo que tiene que hacer. Les hago este pequeño ejemplo porque muchas veces, en todo el transcurso del año, me llaman y me dicen, ¿no? Profesor, necesito que me haga un saneamiento contable. Como estamos en tema de saneamiento contable, y que dicho sea de paso, el día de anteayer, me parece, salió esta normativa en la cual prorroga el saneamiento contable, ¿no? Hasta el mes de enero a febrero del año 2024, ¿no? Y me dice, profesor, quiero que me haga saneamiento contable. ¿Cuánto me cobraría por el saneamiento contable? Y yo le digo, no sé, ¿cuántas paredes quieres que te pinte? Una, dos, tres, cuatro. Porque sobre eso te voy a decir cuánto tiempo me va a demorar en pintarte las paredes y cuánto te voy a cobrar. Mal haría si te digo, ¿quieres que te sanee contablemente? Te cobro 20.000, te cobro 30.000, 40.000. ¿Qué pasa si le doy una cifra y cuando llego y veo las partidas a sanear, son demasiadas? Y de repente lo que le estaba cobrando no iba de la mano con la cantidad de trabajo que faltaba hacer, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener claro qué es lo que tenemos que hacer como contadores al momento de preparar y presentar estado financiero o de sanear estado financiero, ¿no? ¿Cuántas paredes tenemos que pintar? Y en base a eso, ¿cuánto tenemos que cobrar? ¿Ya? Entonces, para ello, para poder sanear un estado financiero, ya, obligatoriamente, tienen que entender el marco conceptual. Obligatoriamente. Y claro que el marco conceptual está amarrado con el estudio de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si no saben esas dos premisas principales, no van a tener un resultado. Y si tienen un resultado de saneamiento contable, seguramente no va a ser confiable. No va a ser confiable. Y entonces acá hablo justamente de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, pero no desde el punto de vista de lo que nos han enseñado, ¿no? Sino hay otros cuestionamientos relacionados justamente a la apariencia que debe tener el activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Lastimosamente nos han enseñado que los activos, no sé, son derechos y efectivo, ¿no? A favor nuestro, de la empresa. Los pasivos son obligaciones. Los ingresos, los gastos son tal o cual cosa, ¿no? Nos han enseñado, nos han trasladado la idea de la forma de estos cinco elementos, la forma, más no el fondo. Un profesor una vez nos comentaba, ¿no? En una de sus clases, nos decía, yo a mi hijo una vez le compré un perro y mi hija me decía, ¿qué nombre le damos al perro? Y el contador le decía, bueno, ponle el nombre de gato. Y su hija le cuestionó, ¿por qué le voy a poner el nombre de gato a mi perro si es un perro? Por más que le pongas el nombre de gato, siempre va a ser un perro. Y aquí va esta pregunta, a que muchos vemos la forma de un activo y porque tiene una apariencia de activo le decimos, esto es un activo, pero estamos viendo su forma, más no su esencia. Y justamente dentro del marco conceptual hay un concepto llamado esencia sobre la forma. Tú puedes ponerle la forma que tú quieras, ¿ah? Para a ti te puede parecer un activo, a ti un pasivo, a ti un patrimonio, a ti un ingreso, a ti un gasto, ¿ya? Y es porque sale esa percepción referente a un mismo hecho económico, porque estás viendo solamente la forma y no la esencia. ¿Ya? Tienes que estudiar la esencia de cada hecho económico justamente para definirlo. Y de eso te habla también el marco conceptual en la parte que corresponde a representación fiel. ¿Ya? A representación fiel. Y acá también hablo un poco acerca de las NICS-SP y del estudio de los PCGA, ¿no? Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado. Hablaba de las NICS-SP, ¿por qué? Porque dentro de estas NICS-SP hay un caso curioso que veo que también no se ha tomado en consideración al momento del estudio de la contabilidad. Cuando he asistido a varios cursos, me han invitado también a varios cursos de NICS-SP o de NIC, ¿ya? Veo algo bastante curioso, y justamente se los pongo a presentación. Cuando nosotros registramos hechos económicos, ya, tiene un orden a seguir,
un orden a seguir. Así como ustedes registran ingresos y gastos, los ingresos los registran con las fases de determinado y recaudado, y un gasto con el compromiso de vengado, giro y pago. En ese mismo orden de idea, los hechos económicos que ustedes contabilizan también tienen un orden a seguir. Y este orden a seguir es reconocimiento, medición, presentación y revelación, ¿no? Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Pero casualmente, cuando escucho cursos de NIC-CCP o de NIC o de NIF, casi nadie, por no decir nadie, te explica los hechos económicos en ese simple orden de ideas, ¿no? Que de verdad, al menos de manera particular, me hubiera ahorrado bastante tiempo en el estudio de cada uno de las NIC-CCP. Y por ello acá yo les pongo, cojo por ejemplo ya, cojo acá, introducción a las NICs, ¿sí? Acá hago un estudio de las NICs, de cualquier NIC, por ejemplo, miren, hasta la NIC 2, ¿sí? Y lo estudio en ese orden de ideas. Reconocimiento, medición, ¿ya? Presentación y revelación. ¿Ya? Igual, cojo la NIC 16, propiedad planta equipo, y le estudio en ese orden de ideas. Reconocimiento, medición, presentación y revelación. ¿Ya? Entonces, eh, justamente el estudio de las NICs SCP tiene que ser en base al orden que acabo de comentar. Por ello que también lo pongo en este libro de Conociendo el Marco Conceptual. ¿Ya? Aprovechando esto, colegas, ahora vamos a ver, bien, aprovechando esto, justamente había otro libro que acababa de escribir, que era justamente relacionado con la NIC 2, inventarios, o la NIC SP12, que también es inventarios para el sector público, ¿no? Y estructuro el estudio de esta NIC inventarios justamente en base al orden que les indicaba, ¿no? Primero reconozco el inventario, lo mido, lo presento y lo revelo, ¿ya? Esta estructura que les comento sirve justamente de índice para que ustedes elaboren sus políticas contables. Cuando yo les dije inicialmente, ¿no? La idea principal es que ustedes formen su propio criterio contable, su propio criterio profesional. Y un criterio profesional no es una improvisación, ¿no? No es que yo diga, por ejemplo, ¿qué es un activo? Y contador número 1 me dice tal cosa, contador número 2 tal cosa, contador número 3 tal cosa. O sea, esto no se trata de un concurso de percepciones referente a una misma pregunta. Se trata de tener una definición concreta en base al estudio de los PCGAs y del marco conceptual de lo que es un activo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen un concepto único, un criterio unificado referente a un mismo tema, esto se plasma en un documento llamado política contable. ¿Y cómo desarrollan o construyen o elaboran una política contable? Siguiendo estos 4 pasos. Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Lo ponen en un papel y cuando la auditoría venga o cualquier ente externo verifique su información, usted, lo primero que le van a preguntar es, ¿en base a qué registraste tal o cual operación? Ustedes simplemente le muestran su política contable y le ponen, ¿no? Yo lo hice en base a esto, a esto, a esto y a esto. Lo reconocí, medí, presenté y revelé en base a tal o cual fundamento. Entonces, el que te revisa se va a dar cuenta que el registro contable de tus operaciones y cómo has elaborado tus estados financieros, no lo estás haciendo de manera improvisada, ¿ya? Sino con fundamento. Entonces, cuando ve que hay poca improvisación o nula improvisación, el nivel de riesgo en cuanto a la confiabilidad de la información que le estás proporcionando va a ser mucho menor. Entonces, cuando hay menor riesgo en cuanto a la confiabilidad de la presentación, el auditor ya revisa mucho menos, ¿no? Sus evaluaciones son mucho menores que cuando ve que no tienes controles internos, que cuando ve que no tienes políticas contables, ¿no? Entonces, es muy importante justamente para establecer un criterio profesional, es que este criterio profesional esté plasmado dentro de un documento llamado políticas contables y esta sea cumplida por
todo el personal de contabilidad, teniendo un criterio único referente a la contabilización de distintos hechos económicos de tu unidad ejecutora. ¿Ya? Eh, ah, bien, ahora que ya estamos, creo que 16 participantes. Hasta el momento se entendió más el concepto, el contexto de los dos libros, Marco Conceptual y NIC 2, Inventarios. Bien, perfecto, ya empezamos con los comentarios. Genial. Miren, colegas, una pequeña, solo hace, sin mentirles, hace 3, creo, 4 días, un colega me llama y me indica lo siguiente. Me hizo una pregunta bastante interesante. Bueno, cada pregunta siempre es, depende del hecho económico de la unidad ejecutora. Siempre hay una unidad ejecutora que no conozco y me trae un hecho económico distinto por analizar, ¿no? Y bueno, lo analizo en base al marco conceptual. O sea, yo ya tengo un marco de ideas. Lo único que hago es coger la pregunta, lo adapto en mi plantilla de ideas y con ello voy sacando las posibles conclusiones. Y me hace la siguiente pregunta. Me dice, colega, nosotros somos una biblioteca, ¿no? Esta biblioteca de- donde tú, no sé, yo soy, se me ocurre, ¿no? El día de hoy, yo hago mi libro, ¿sí? Este libro lo imprimo y lo dejo en la Biblioteca Nacional, ¿sí? Lo dejo en la Biblioteca Nacional, pero por ley, hay una ley que tú tienes que dejar 5 copias adicionales al libro que has impreso. Tú has impreso un libro, seguramente ya has puesto tus derechos de autoría, lo dejas en la Biblioteca Nacional para que los pongan sus, en sus ambientes, ¿no? De exposición, para que el público en general lo pueda leer. Y aparte de ello, dejas 5 copias adicionales. 5 copias adicionales. A ese procedimiento se le llama depósito legal. ¿Ya? Entonces, miren, estamos frente a una biblioteca. Acuérdense, giro del negocio, biblioteca. La biblioteca está llena de libros de distintos autores, distintas autorías. La pregunta sería la siguiente. Esos libros que traen las personas que día a día crean un nuevo libro, esos libros que traen, ¿no? El original más 5 copias más, ¿ustedes cómo lo registrarían? ¿Qué sería para ustedes? ¿Activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto? ¿Qué sería para ustedes como biblioteca? Esos libros, que vienen todos los días, ¿ah? Innumerables libros. ¿Sería activo? Y seguramente ahí, cuando les hago esta pregunta, colegas, mm, lo primero que se les viene a la mente, seguro, asumo, lo primero que se les viene a la mente es la imagen de un libro. ¿No es así? Y como ven un libro en sus mentes, ¿sí? Ven un libro en sus mentes, están viendo un libro, ¿no? Ahí está la imagen del libro, y posiblemente lo estén relacionando ya definitivamente con un activo. ¿No es así? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo ven que es algo tangible, ¿no? Algo tangible. Al menos tiene la pinta de activo. Y ese es el primer error. Ese es el primer, ese es el primer error mental que cometemos, la distracción mental que cometemos, porque nos guiamos en base a la forma y no sobre la esencia. ¿Ya? Eh, y bueno, solamente para tener esta idea, en su momento les dije, estos libros podrían ser calificados como activos, ¿no? Pero tendrías que ver primero la definición de lo que es un activo. Un activo es un recurso controlado por la entidad, proveniente de hechos pasados, que te genera un beneficio económico en el futuro o un potencial de servicio. ¿Ya? Pero va mucho más allá del concepto. También va de conocer el giro del negocio. Si estamos frente a una biblioteca que se encarga de poner libros en ambientes de exposición para que el público en general lo pueda leer de acuerdo a los gustos y costumbres, oficios o profesiones, tienes que calificar determinados objetos como un activo. ¿Cómo sabes, por ejemplo, no, si el día de hoy Lauro Flores produce un libro de contabilidad
con sus 5 copias, lo dejo en la Biblioteca Nacional, puede que alguien lo lea mi libro, puede que alguien no, puede que estén guardados en un almacén, puede que no haya mucho espacio y diga, ¿sabes qué? Este libro ocupa mucho espacio, lo voy a dejar guardado ahí empaquetado. ¿Sería un activo o no sería un activo? Estaría generando un potencial de servicio, porque no creo que vendan mi libro, ¿no? Lo que sí creo es que lo van a poner en un estante para que alguien lo pueda leer y estaría generando un potencial de servicio al usuario de este libro. Pero la pregunta es, ¿qué tanto potencial en realidad está dando mi libro a este usuario para ser calificado como activo? Y si fuera así, ¿por cuánto tiempo lo mantendría como activo? ¿Es que mi libro le va a dar potencial de servicio a la población por muchos años? ¿Qué hago? ¿Lo registro como activo o lo registro como gasto? ¿No? Porque pasivo no creo que sea. Y si finalmente lo registro como activo, ¿a qué valor lo registraría? ¿Sería necesario que lo mida a valor de mercado, a un precio de compra, o sería necesario traer a un tasador? Miren, solamente les hice 2 preguntas. Una, si era un activo, y 2, ¿a qué valor lo mido? La primera era esta: ¿cómo reconozco ese hecho económico? Como activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. La segunda pregunta que era, ¿cómo lo mido? ¿No? O sea, básicamente cogí la pregunta de mi colega y lo adapté al orden de ideas que tengo acá: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Pero no basta con conocer esta teoría. Necesitas combinar la teoría que tienes acá del marco conceptual y las distintas ICCP con la experiencia. Y esta experiencia radica en que tú conozcas el giro del negocio de la entidad. ¿Sí? El giro del negocio lo fusionas con el conocimiento contable que tienes y recién ahí obtienes el criterio profesional respecto a un hecho económico. Recién ahí. ¿Me entienden? Entonces, construir un criterio profesional toma años, ¿no? Tampoco no es que estoy exigiendo que tengamos criterio de la noche a la mañana, pero que sí que lo vayamos construyendo en base a la lectura y a la experiencia que tengamos dentro de nuestras unidades ejecutoras. ¿Ya? De alguna manera, entonces, estos libros te dan la plantilla base para que vayas construyendo tus bases sobre las cuales puedas eh, poder entender mejor el hecho económico, capturarlo y sumado a tu experiencia puedas obtener un criterio profesional respecto a la preparación y presentación de los estados financieros. ¿Ya? Ahora, otros libros más que puse acá en pantalla fue Contabilidad Básica, bueno, para aquellos colegas que recién se están insertando en el sector público. Yo particularmente empecé mis prácticas en el sector privado por unos 5 o 6 años. Entré después al Ministerio de Cultura, después fui al Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio Exterior, y así una serie de ministerios que particularmente me fueron sencillos, sencillo de entender su contabilidad, porque una vez que tú entiendes el aparato estatal y cómo se mueve esta maquinaria estatal, es mucho más fácil entender la contabilidad, ¿no? Tienes claro tus principios de contabilidad, si tienes claro el marco conceptual y lo unificas con cómo se mueve la maquinaria del aparato estatal, esta maquinaria que finalmente sus reglas de juego están en los decretos legislativos 1438, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Contabilidad, 1439, Sistema Nacional de Tesorería, Sistema Nacional de Abastecimientos, de Presupuestos, o sea, todo el sistema de administración financiera, ¿no? Más el conocimiento, el giro del negocio que tienes de cada unidad ejecutora donde estás laborando, entonces obtienes ya una experiencia, un criterio más formado acerca de, de qué tienes que pintar, de qué color tienes que pintar, cuántas paredes tienes que pintar y cuánto tienes que cobrar justamente por los servicios que tú estás prestando, ¿no? Eh, Hay 2 cosas, ya para terminar, hay 2 cosas que ustedes tienen que entender en este estudio de la contabilidad. Tienen que estudiar doctrina y tienen que estudiar técnica. La doctrina es el estudio del conocimiento que acabo de mencionarles. Y la técnica es básicamente hacer labores repetitivas que por lo mismo que es repetitivo hace que se te sea fácil de desarrollarlas. Esas técnicas son, por ejemplo, cuando tú día a día registras un compromiso de vengado, frío y pago, ¿no? Esas son técnicas. Lo haces todos los días
como lo haces de manera repetitiva, pues ya se te queda claro y lo haces de manera rutinaria. Esa es la técnica, ¿ya? Pero tienes que compensarlo con la doctrina. La doctrina es el conocimiento. La técnica es cómo hacer las cosas y la doctrina es por qué haces estas cosas, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? Entonces, dentro del curso de contabilidad gubernamental, combino tanto doctrina como técnica, ya doctrina como casuística con la parte de conocimientos. Y hay otro tema más en común, que son los cierres de los estados financieros, ¿no? Los trimestrales, semestrales y anuales. Los periodos intermedios, es decir, los trimestrales, semestrales y el periodo anual. Justamente acá está con casísticas, acompañado con muchas casísticas de las distintas unidades ejecutoras en las que he estado, del estado de situación financiera, estado de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Ya, estado de flujo efectivo. Ya seguramente más adelante eh, compartiré videos de otras capacitaciones referente a estos reportes financieros. Compartiré también aplicativos en Excel de distintos formatos que se elaboran, ¿no? Como el F1, F2, F3, F4, notas a los estados financieros, sale balance, cuentas de enlace, el F9, no sé, hay una variedad de formatos, pero que finalmente la clave está en el estudio también del Excel y de macros en Excel que aseguran que la información sea lo más, eh, que la información, perdón, se elabore lo más rápido posible, ¿no? Ahora con la presencia de la inteligencia artificial, el chat GPT, perdón, ¿no? Elaborar una macro en Excel es sencillo, ¿no? Tú simplemente le pones acá, elabora una macro para, no sé, no se me ocurre, ¿no? Tengo la macro, tengo perdón, el chat GPT en pantalla, pongo, elabora una macro, no sé, se me ocurre, pues, ¿no? Una macro, ¿no? Que me, en base a un número en la columna A, ¿no? Me, me salga un nombre, se me ocurre ya, estoy inventando por si acaso, un nombre en la columna B, ¿no? Listo. Bien, por supuesto, puedo ayudarte y acá está la macro en pantalla, te pone una macro. Copias esta macro, lo pegas en tu Excel y la labor de contabilidad se vuelve totalmente rutinaria, ¿no? Y en su momento yo les hice un video acerca del uso de la inteligencia artificial. Ya es un tema que está en nuestras vidas hace un año, ya está acá, ya está presente, ya se viene utilizando, evidentemente da mayor velocidad a quienes tienen un concepto claro de sus profesiones y simplemente la inteligencia artificial les sirve como un brazo mecánico acelerado, ¿no? Que ayuda a que a tu proceso de trabajo sea mucho más rápido, ¿no? Que el desarrollo de tu carrera sea mucho más rápido. Si me entiendes, de la mano del GPChat y en base a ciertas preguntas y cuestionamientos que les hice al chat GPT, hice uno de los libros, que es la NIC 2, y también desarrollo del marco conceptual. Un libro que antes, por ejemplo, me tardaba hacer 4 o 5 meses, lo puedo hacer en 3 o 4 días, siempre y cuando le haga las preguntas exactas a la inteligencia artificial, ¿no? En base a las respuestas, yo puedo armar un determinado libro con determinados temas que, que, que yo puedo hacer en base a las preguntas que le haga la inteligencia artificial. Recuerden que una teoría se hace en base a preguntas, ¿no? Pero preguntas para hacer para tener respuestas correctas, tienes que hacer preguntas correctas, ¿no? La inteligencia artificial tampoco no es perfecta, tienes que cuestionarla, tienes que contradecirla de alguna manera y se corrige también en sus afirmaciones. Y evidentemente para ello tienes que tener una base, ¿no? En cuanto a tu carrera. En cuanto a nuestra carrera es el marco conceptual y los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Ya? Entonces, en realidad hay mucho que estudiar, colegas. Por ello, quería solamente como una presentación preliminar
entregándoles. Ya lo voy a dejar seguramente en la página de YouTube, en todas mis redes sociales, el link de descarga de todos los libros de contabilidad gubernamental y también en los distintos grupos de WhatsApp. ¿Ya? Pero como les digo, esto sirve de punto de partida no solamente para dar una lectura a lo que viene a ser marco conceptual, NICS-SP o estudios del cierre de estados financieros, ¿no? Sino sirve también como base para poder hacer el tema del saneamiento contable. Saneamiento contable, queramos o no, no tiene nada de contable, ¿no? Lo que se trata es de sanear los controles internos, ¿no? Y después, como resultado del saneamiento, perdón, de controles internos, trae como reflejo un buen asiento contable. Un buen asiento contable. Bueno, pero son historias, ya que seguramente les comentaré en otros videos. ¿Sí? Bien, bien, colegas. Entonces, el día de hoy estoy soltando en los grupos, en las distintas redes sociales de Facebook, Telegram y YouTube, eh, el link de descarga de de estos libros. Les recomiendo principalmente, de manera personal, que vayan estudiando el libro número 6, que son Conociendo el marco conceptual. ¿Ya? El marco conceptual. Y después, bueno, ya como se viene el tema del cierre semestral de los estados financieros, estamos próximos, pueden ir leyendo el cierre de los estados financieros, ¿no? El que más les guste, principalmente asumo que debe ser el estado de flujo de efectivo, el F4, ¿sí? Bueno, colegas, les agradezco su participación, su asistencia el día de hoy y sería hasta otra oportunidad en cualquier invitación que les haga respecto al curso de contabilidad gubernamental. Sí, les agradezco a todos por su asistencia. Gracias.